A veces nos gana la ansiedad, los temores, como contaba Miguel, y uno que estuvo acompañando todo este tiempo que nos iba contando, veíamos que a veces el enemigo pretende apagar nuestra fe con las situaciones, con las circunstancias. Pero es allí donde al permanecer fiel, al permanecer firmes, no solo que el enemigo no logra su objetivo, sino que nuestra fe se aumenta, porque vemos al Señor a nuestro favor. Y no tenemos que ver el final de la historia como la vio Él al comenzar el año, sino que ya por la fe, porque la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que todavía no tengo ni veo. Y la fe me hace estar seguro de que lo voy a recibir porque el que prometió es fiel y no falta a su palabra. Amén. Por eso es su palabra la que tiene que estar, como el domingo pasado hablábamos, su palabra tiene que ser el cimiento. Este domingo lo hemos destinado a hablar de los cimientos que tenemos que tener en este nuevo año, llamado el año del cuerpo, el año donde el protagonista no va a ser un líder, un pastor, dos pastores, sino el cuerpo, funcionando como tal y llevando el Evangelio por todo el lugar, en nuestra ciudad, en la ciudad de Beltrán y por donde sea que andemos. Amén. Vamos a leer un texto que está en Juan capítulo 13. Vamos a hablar de otro de los cimientos que hemos presentado el último domingo, el primer domingo del año. El pasaje está en Juan capítulo 13, del 12 al 14. Es un pasaje muy conocido. Relata este pasaje cuando el Señor le lava los pies a sus discípulos. Qué tarea esta, ¿no?, de lavarle los pies a otros. Nos da un poco de cosita lavarnos los pies nosotros mismos, lavarle los pies a otros. Bueno, el Señor le lava los pies a los discípulos. Cuando termina el Señor de lavarle los pies a todos, se sienta y les dice esto. ¿Entienden ustedes lo que les he hecho? Miren, una pregunta. Pareciera como que, ¿cómo no entender lo que hizo? Pero les pregunta. Porque no siempre lo obvio, lo que ven nuestros ojos naturales, es lo que debemos entender. ¿Entienden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Ningún servidor es más que su Señor, y ningún enviado es más que el que lo envía. Y remata diciendo, si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán bienaventurados. La otra, aquí está. Habíamos hablado de 4 cimientos. Habíamos hablado de la palabra, habíamos hablado de un servicio fiel, habíamos hablado de obediencia a sus mandamientos y habíamos hablado de unidad. De que en este año la actitud, la forma de comenzar este año para tener al final un logro, un avance, un crecimiento, teníamos que estar aferrados a la palabra, parados sobre la palabra, con un servicio al Señor fiel, con una obediencia a sus mandamientos y con un sentido de cuerpo como es realmente lo que somos. Así que esta noche vamos a hablar del servicio, sirviendo fielmente. Y me quedé con la pregunta, ¿ustedes entienden lo que les he hecho? Yo creo que al hacerle la pregunta están todavía medio choqueados por la acción de Jesús. El Maestro, el Señor, que le lava los pies. Y la pregunta es pertinente, ¿entienden lo que les he hecho? Porque ahí estaba Judas, que
al que Jesús le había lavado los pies. ¿Entendía Judas lo que había hecho Jesús? Que tenía su mente puesta en la traición, en las 30 monedas que iba a recibir por su despreciable acción. Seguro que no lo entendía. ¿Entendía aquel discípulo Simón, al que llamaban el celote, que pertenecía a un grupo radical, casi extremista, que luchaba por liberar a Israel de los romanos? ¿Entendía? Él que pensaba que eran las armas, que era el poder, que era la violencia, ¿entendía ese acto del Señor? Lo entendía Pedro, que cuando Jesús se inclinó a lavarle los pies dijo: no, a mí no, porque él entendía que el Señor era el grande en el grupo, el primero, el más importante, y no podía él, siendo eso, lavarle los pies. No lo entendía, porque él no entendía qué es ser el grande, como el Señor lo ve, como Dios lo ve. Pero la pregunta es, ¿lo entendemos nosotros? ¿Entendemos lo que es el servicio? ¿Entendemos lo que es servir a Dios? Yo digo siempre que servir a Dios es servir a los demás. Todos jugando, yo pensaba y lo decía una vez, que todos, si por esa puerta entrara el Señor Jesús, todos querríamos darle nuestra silla, ¿no es cierto? O brindarle algún homenaje, o hacerle alguna atención, o brindarle algún servicio. Pero la palabra y las palabras del Señor nos enseñan que si quisiéramos hacer eso, lo podemos hacer. Porque Él dijo: por cuanto lo hagan a uno de mis hermanos más pequeños, más necesitados, es como si me lo hicieran a mí. Así dijo el Señor. ¿Entendemos el valor del servicio? El hecho de servir, de dar, de prestar apoyo o ayuda a alguien que lo necesita y que no tiene lo que está necesitando y que nosotros sí tenemos y podemos suplir. El prestar apoyo, el enseñar, el ayudar, el corregir a otros, brindar algún tipo de asistencia, valiéndonos de aquello que tenemos como don, como recurso. Servir. El servicio, y cuando Jesús pregunta: ¿entienden ustedes lo que estoy haciendo?, está mostrándole que el servicio es la marca, o una de las marcas, junto con la obediencia del discípulo de Jesucristo. Y tanto es así que él mismo se empeñó en dejarlo claro al sacarse el manto, ceñirse la toalla e ir uno por uno lavándole los pies. El servicio es la marca del creyente. Jesucristo se encarnó. La Biblia enseña, la palabra de Dios revela que Jesucristo dijo: estoy acá, dame un cuerpo, iré a hacer tu voluntad. Lo expresa la carta a los Hebreos. Y Él vino, nacido de una mujer, nacido como nosotros, viviendo en la pobreza, viviendo en la marginación, viviendo aún siendo perseguido y aún rechazado. Vino como siervo para cumplir una misión que Dios le había encomendado. Porque el servicio es obediencia. Y Jesucristo fue el siervo obediente de Dios, que vino a cumplir lo que por amor Dios tenía desde la eternidad pensado para nosotros, los rebeldes y pecadores. Para servir hay que dejar su posición. Jesús se levantó de la mesa y se inclinó a lavarle los pies. Pero eso lo hizo ahí, frente a sus discípulos. Pero mucho antes, dice Pablo escribiendo a los filipenses, que se despojó de su lugar y se hizo hombre y tomó forma de siervo. Porque el servicio, mis hermanos, es una actitud de vida que el creyente, que el siervo de Jesucristo, que el discípulo de Jesucristo tiene que tener siempre presente. Servir. ¿En qué puedo servir? Porque Cristo me sirvió a mí.
Cristo sirvió a Dios, pero sirvió a Dios sirviéndome a mí. Él me sirvió a mí cuando abrió un camino que no había, que no existía para que yo pudiera llegar a Dios. Y hoy día me sigue sirviendo porque dice la Escritura que está intercediendo por mí a la diestra del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Jesús mostró además que el servicio que alguien presta es independiente de la posición que tenga. Hoy día vemos con mucha tristeza que algunos, por estar en cierta posición, lejos de servir, lo que exigen es ser servidos. Cuando Jesús dijo tan expresamente, yo no vine para ser servido, sino que vine para servir. La posición que tenga no te impide o no debería impedirte de servir a otros. Al contrario, tiene que ser la actitud. Yo soy el Señor, yo soy el Maestro y lo estoy haciendo. ¿Cuánto más ustedes deben hacerlo también? Además, muchas veces hay gente que no sirve a otros porque piensa que esto lo menoscaba, le quita valor a su papel, a su función o a su persona. Pero ¿saben una cosa? Cuando yo veo a Jesús lavándole los pies a sus discípulos, inclinándose, tomando esos pies sucios de cada uno de sus discípulos, cuando usted lee el comienzo, porque esta historia del capítulo 13 de Juan comienza diciendo que Jesús sabía que había venido de Dios, sabía que iba a volver a Dios y sabía que el Padre le había otorgado toda autoridad. Muchas veces cuando pretendemos ser servidos es porque tenemos ese complejo de inferioridad y queremos que alguien reafirme que yo soy importante, pero el verdadero importante es aquel que sabe, yo soy hijo de Dios, yo sé de dónde vengo, yo sé de dónde voy, yo sé mi posición, pero yo sé que tengo de parte de Dios, por el ejemplo de Jesucristo, de servir a mis hermanos. Yo quiero servir a Dios, sirvo a Dios si sirvo a mi hermano. Si oro por un hermano, si visito a alguien, si voy a ver a un enfermo, si le enseño a alguien, si ayudo a alguien en necesidad, estoy sirviendo al Señor. ¿Entienden ustedes lo que les he hecho? Dice el Señor. En este año creo que una de las cosas que debemos entender, y no digo que nadie la entiende, por favor, pero creo que entenderla en la magnitud de lo que representa es el valor del servicio. ¿Ustedes entienden lo que les he hecho? Dice el Señor. Y nos pregunta a nosotros, ¿entendemos lo que es el servicio? Miren, en la iglesia hay mucha gente que sirve. Y yo estoy muy feliz por eso. Mucha gente que sirve en distintas áreas. Pero también en la iglesia hay muchos que son consumidores de los servicios de otros. ¿Qué les parece? ¿Es así o no? Porque el servicio, hoy el servicio es uno de los valores que toda empresa o comercio agrega a sus productos. Es un valor intangible, no voy a comprar un televisor, una aspiradora, voy a comprar no sé, lo que sea, y hay negocios que te brindan un servicio y que otros no te brindan. Te brindan el mismo producto, el mismo precio tal vez, pero tienen un valor agregado del servicio. Vas a un lugar y mientras esperás, ese lugar tiene un lugar cómodo para sentarte y esperar, tienen un dispenser para que tomes algo. Sí, el servicio siempre es el que agrega. Y está el que consume los servicios. En la iglesia pasa así. En la iglesia deberíamos ser todos servidores, pero no siempre somos todos servidores, sino que a veces están los que sirven y a veces están los que consumen del servicio de los que sirven. Dale un codazo al de al lado y pregúntale, ¿y vos qué sos? Decile, ¿vos qué sos? El mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 6, relata el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y este es un milagro central en el ministerio de Jesús. Los 4 evangelios los registran y nos plantean
algunas cosas interesantes con esta idea de ser servidores o consumidores. Fíjense, está Jesús y están sus discípulos. Los discípulos que acompañan a Jesús, que asisten a Jesús, que aprenden de Jesús. Y de repente una gran multitud empieza a seguir al Señor. Y el Señor sirve a esa multitud con enseñanza. No solamente con la enseñanza, sino con algo central que es mostrar a Dios como ninguno de los religiosos de la época se los está mostrando. Y ellos escuchan a Jesús y lo escuchan con asombro, lo escuchan con alegría, lo escuchan con atención, porque Él enseñaba de una manera que era diferente a la de los escribas, de los fariseos y de los sacerdotes. Y el Señor le enseña. Pero de pronto se va haciendo tarde, va cayendo el día, va declinando el día, y los discípulos ven el problema, porque un siervo sabe ver el problema, no el problema suyo solamente, sino el problema de la gente. Y entonces los discípulos le dicen a Jesús: Señor, es tarde, estamos lejos, los poblados están lejos, ¿por qué no despedís a la gente para que vayan a comprar? Jesús también ve el problema, pero ve otra solución a la que ven los discípulos. Despídelos, que se vayan. Ya hicimos bastante por ellos. Y Jesús le dijo: no necesitan irse. Denles ustedes de comer. Jesús desafía a sus discípulos con el hecho de que el servicio que le han prestado a la gente, que le hemos prestado como grupo apostólico, dice: no es suficiente, hagamos algo más. Denles ustedes de comer. El Señor siempre nos va a desafiar a una milla más, a una hora más, a un esfuerzo más. Y nosotros tenemos que estar atentos, porque cuando el desafío de esa naturaleza viene sobre nosotros, no es la exigencia de un explotador que quiere arruinarte y quiere hacerte trabajar más de la cuenta. No, es la motivación de alguien que sabe que podés hacer un poco más, que tenés capacidad para dar un poco más, y que cuando lo hagas vas a encontrarte con algo que va a ser realmente una bendición para tu vida. No te niegues a los desafíos que el Señor te presenta. No te asustes, no mires que la noche, no mires que la situación económica, porque Felipe, cuando el Señor le dijo: denles ustedes de comer, dijo: pero no tenemos plata, hace falta 200 denarios, un montón de plata, ¿de dónde vamos a sacar? No te asustes por la situación económica. Brindate al Señor, serví al Señor, dale al Señor de tu tiempo también sirviendo a otros. Jesús le dice: denles ustedes de comer. Y fíjense que lo que el Señor hace no es pedirle que ellos hagan un milagro, porque el Señor los está probando. El Señor sabe que el milagro lo va a hacer Él. Pero Él le dice a ellos: denles ustedes de comer. Los está desafiando, los está poniendo a prueba, les está poniendo en su mente, en su corazón, en su psique, que ustedes, siervos míos, son siervos también para suplir la necesidad de la gente. Hagan algo, denles ustedes para comer, dejen las excusas que no hay dinero. Felipe dijo: no se puede, no hay dinero. Pero estaba Andrés. ¿Y qué hizo Andrés? Andrés hizo algo. El que tiene el corazón de siervo siempre va a querer hacer algo. Se le pide algo difícil: denles ustedes de comer. ¿Y Andrés qué hizo? Se dio vuelta, miró, buscó y encontró un muchachito que la mamá precavida, muchas mamás acá, le han puesto en el morralcito, en la alforja, en la mochilita, 2 panes, 2 peces y 5 panes para la merienda, por si se hace tarde de estar con Jesús, comete algo. Y Andrés lo encuentra
Tal vez el muchacho lo ofrece, tal vez Andrés lo descubre, no sabemos. Pero acá está, viene Andrés, medio temblando, medio como diciendo, ¿qué me va a decir? Señor, dice, acá hay 5 panes y 2 peces. Y hace una salvedad. ¿Pero qué es esto para alimentar a tantos? Y el Señor toma esos panes. El Señor ve que el milagro está pronto a hacerlo. Y está pronto a hacerlo porque el Señor podría haber hecho cualquier milagro. Podría haber puesto en la mano de cada uno de la gente que estaba ahí una hamburguesa y una Coca-Cola. ¿No lo podría hacer el Señor? Pero Él quería la intervención de aquellos que son los suyos. Quería la intervención de aquellos que entiendan que ellos son siervos. Si yo, el Maestro y el Señor, hago esto, ustedes también. Y viene Andrés, encontré esto, Señor. ¿Servirá? Sí, Andrés, sirve. Lo poco tuyo sirve. Lo poco tuyo en la mano del Señor sirve. ¿Entendés? Cuando el Señor te pide, no hay excusa, no hay impedimento, porque Él lo que busca es actitud, ese corazón de siervo. Y el Señor siempre va a usar lo tuyo. Por eso te lo pide, porque sabe que lo tenés, porque sabe que Andrés tenía esa condición de fe chiquita, pero fe. ¿Qué es la fe? Jesús dijo, es como un grano de mostaza, pequeña. Pero ¿saben qué dijo Jesús también? Que ese grano de mostaza, una vez que es plantado en la tierra, se hace el árbol más grande de todo el huerto. La fe, nosotros pedimos, aumentanos la fe. Está bien, pidamos, sigamos pidiendo, pero ¿sabés qué nos dice el Señor? Antes que pidamos, aumentanos la fe. Él dice, esa pequeña fe, esa semillita, ponela a trabajar, ponela en acción. Y cuando vos sembrás en fe la semillita, vas a ver cómo se convierte en un árbol. Vas a ver cómo la gloria del Señor se manifiesta y ahí tu fe aumentará realmente. Cuando ellos hicieron el máximo que podían hacer, Jesús entró a preparar el milagro. Pero no terminó ahí, porque el siervo es siervo. El siervo del Señor es siervo. El siervo del Señor tiene que ser sufrido, paciente, dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo. El siervo del Señor tiene ciertas características que no son las que vamos a hablar esta noche, pero el siervo tiene la conciencia de lo que es y para qué está. Y entonces el Señor les dice, ahora que me trajeron estos peces y estos panes, hagan recostar a la gente y organícenla de 50 en 50. ¿Ustedes se imaginan? 5.000 personas, dice, sin contar mujeres y niños. ¿Cuántos habría? No lo sabemos. Y los discípulos organizando. 12 personas organizando a 5.000, 6.000 personas, poniéndolas en grupos de 50, 50 y 50. ¿Por qué en grupos de 50 y 50? Porque Dios es Dios de orden. Porque las cosas se hacen mejor cuando somos ordenados. Las cosas se hacen mejor cuando nos agrupamos en pequeños grupos. Por eso, este año las casas de bendición tenemos que entender que son un instrumento de evangelismo poderoso para que el evangelio y el ministerio de la iglesia prospere en esta ciudad. Tenemos que entenderlo, pero se necesitan siervos que digan, acá está mi casa, pastor. O maestros que digan, yo quiero ir a enseñar en ese lugar. ¿Cuántos me están entendiendo? 3 o 4. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir? Ordenaron a la gente en grupos de 50 y el Señor repartió entre los discípulos los panes y los peces. No sabemos cómo fue, si el Señor los hizo multiplicar en una bolsa y ellos sacaban, o como dicen algunos, los puso en las cestas de los discípulos y a medida que ellos iban repartiendo los panes se iban multiplicando y los peces, y no sabemos cómo fue. Lo que sí sabemos que de la mano de los siervos de Jesús, de los discípulos, el milagro se hizo real y concreto para esa multitud.
recostados en la hierba, comieron hasta saciarse. Y una vez que comieron, se fueron todos con la panza llena. ¿Y qué quedó ahí? ¿Se imaginan lo que quedó en ese predio una vez que terminaron de comer? Y nosotros nos vamos también, Señor. No, ustedes no. Recojan las sobras. Y ahí fueron los discípulos con la cesta recogiendo todo lo que sobró, y dice que juntaron 12 cestas llenas de lo que había sobrado. Cuando usted se vaya esta noche del culto, se irá tranquilo, se irá contento, se irá con la palabra, se habrá saludado, pero tiene que saber que va a haber gente que se va a quedar hasta el último, siempre va a haber uno último que va a cerrar con llave la puerta, que va a acomodar la silla, que va a pagar, que va a ver que no esté abierto. Siempre va a haber en la iglesia los que sirven y los que consuman. Pero los servidores tienen un gran privilegio. Ellos vieron el milagro realizarse en sus manos y ellos tuvieron una recompensa. ¿Qué hicieron con las 12 cestas que recogieron? No sé, dice que fueron 12. Tal vez cada uno de ellos se llevó para su casa. No sabemos. El que sirve a Dios siempre tiene recompensa. Servidores y consumidores. Siempre lo sabrá. El pastor mismo, los líderes, todos, consumimos de algún servicio que alguien nos presta en la iglesia. Hemos tenido el servicio de los músicos, tenemos el servicio de los que administran, hemos tenido el servicio de los que han limpiado el lugar y acomodado las sillas. Todos somos consumidores y servidores. Siempre estamos consumiendo el servicio de otros también nosotros. Pero, ojo, el problema grande es cuando en la iglesia son un grupito los que sirven y son muchos los que consumen. Y el desafío para nosotros este año es que los servidores se multipliquen. Decirle que tenés al lado, te están hablando. Cuando servimos al Señor, estamos mostrando algo. Cuando servimos sinceramente al Señor, porque se puede servir con motivaciones equivocadas, pero ese va a ser otro tema. Pero cuando servimos de corazón al Señor, estamos mostrando algo. Somos gente de palabra, de hablar. Casi digo de hacer el verso, bueno, pero eso no cabe, pero de hablar mucho, de convencer con las palabras. Pero hay acciones que convencen más que las palabras. Y el problema es que, ojo, con las palabras yo te puedo convencer a vos, pero aquel no mira, no escucha mis palabras, ni mira lo que yo hago, sino mira el corazón, cómo hago lo que hago. Y las palabras que digo, si son sinceras o no. Cuando servimos sinceramente estamos mostrando algo. Cuenta el Evangelio de Mateo que Jesús, después de salir de la sinagoga, va a la casa de Pedro. Tal vez irían a almorzar o a descansar. Pedro, el discípulo, lo lleva a la casa. Y Jesús entra en la casa. Y cuando entra en la casa, vio que la suegra de Pedro estaba en la cama. Y estaba con fiebre. Entonces Jesús se acerca a la mujer, toma la mano de ella, la toca, y la fiebre la dejó. Y dice que inmediatamente la mujer se levantó y ¿qué hizo? Se puso el delantal y empezó a servir. El servicio que hacemos sinceramente al Señor muestra el amor que le tenemos a Él, muestra el agradecimiento que tenemos por lo que Él hizo en nuestra vida. Hay gente que hay que decirle, no, pará un poquito, no tanto, porque ellos entienden, como no todos, por eso la pregunta de Jesús es tan pertinente en esta noche, ¿entienden lo que yo les he hecho? Ellos entienden que a Jesús, a Dios no le puedo pagar,
no puedo hacer nada que le agregue, pero sí voy a agradecerle sirviendo a otros. Completando, dice Pablo, mis aflicciones, las aflicciones que falta del cuerpo de Cristo las completo yo por la iglesia, sirviendo a la iglesia. Hoy lo que el Señor no puede hacer por alguien que yo tengo cerca, lo hace a través mío. Y eso es muestra de amor, porque no por amor a la persona, claro que por amor a la persona, pero por amor a Dios, por amor a Jesucristo, que hizo lo que hizo en mi vida, me sanó, me libró de los vicios, me arregló el matrimonio, puso orden en mi familia, por amor a Dios, porque el amor de Dios, nosotros lo amamos a Él, porque hemos experimentado primero su amor en nuestras vidas. Y ese amor es el que nos hace sentir amor por la gente. El que sirve a otros muestra que ama a Jesucristo y que tiene un corazón agradecido por lo recibido. Esta mujer enferma fue sanada y al instante Pedro llevó a Jesús a su casa. Y cuando nosotros metemos a Jesús en nuestra casa, Jesús iba para comer o para descansar, pero había una necesidad y Él la suplió. Jesús siempre entra con su bendición en nuestra casa. Cuando abrimos una casa de bendición, cuando lo abrimos por amor a un vecino, a alguien que allí en un círculo más íntimo podemos hablar del Señor y bendecirlo, ahí estamos mostrando amor a Dios y amor a la gente y agradecimiento, porque cuando Jesús entra en tu casa, la primera persona bendecida sos vos, es tu casa. Mostramos obediencia al señorío de Cristo. Cristo es el que nos salvó del pecado y de la muerte, pero Cristo es antes que nada nuestro Señor. ¿Qué significa? Que Él es el que manda, que Él es el que pide. Nosotros tenemos invertidas muchas veces las posturas. Y somos nosotros los que pedimos, y si no lo recibimos, lo que pedimos, nos enojamos, nos vamos de la iglesia, dejamos el Evangelio. Pero la cosa es al revés. Él es el Señor, Él es el que pide y Él es el al que hay que tenerle obediencia. Mostramos amor, mostramos gratitud, mostramos obediencia y mostramos confianza en que el más mínimo acto de servicio que yo haga en su nombre tiene un valor inconmensurable. Andrés pensaba que no servía esos pocos panes y peces. Era muy poco y en la realidad es que era nada para esa multitud. Pero es nada para un hombre sin fe, es nada para aquel que tiene la vista corta, pero es mucho para aquel que cree en el Dios Todopoderoso, que todo lo puede, que hace más de lo que pedimos y entendemos. Y cuando vos pones tu servicio, tu habilidad, lo que puedas hacer en sus manos, tenés que saber que tiene siempre provecho. Por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. Tiene provecho, tiene valor. Cuando sirvo al Señor, estoy mostrando fe, que Él va a hacer útil lo pequeño que le ofrezco y que además, como dice Hebreos, el que cree en Dios tiene que creer que Él existe. El que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, siempre tiene recompensa, siempre tiene bendición, siempre tiene premio. Yo cuando sirvo al Señor lo hago porque estoy haciendo algo, estoy dedicando tiempo, estoy tal vez a veces gastando mi dinero, pero sé que lo estoy haciendo para el Señor y que el Señor, miren lo que dice la palabra de Dios. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre cuando sirvieron a los santos y los siguen sirviendo. Pero deseamos, hermanos, que cada uno de ustedes
siga adelante, muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Y agrega algo que es para tener en cuenta. A fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Cuando sirvo a Dios, lo hago con la certeza, con la confianza que recibiré mi galardón, que recibiré mi herencia, que Dios no olvida la obra que yo hago. Pueden olvidar la otra, puede ser que el pastor no vea lo que yo haga, pero lo último que me importa es que vos veas lo que yo haga. Lo que a mí me importa es que el Señor lo vea, porque es Él que me va a recompensar. La gente cuanto mucho te dirá, qué grande, qué bien que lo hiciste, pero no se compara a esa felicitación con la recompensa que viene de la mano de Dios. Terminamos haciendo la misma pregunta. Otra vez volvemos a la pregunta. Hablamos de servicio esta noche. Y estos tópicos que están allí en estos 4 cimientos, los vamos a ir recordando, profundizándolo a lo largo de los meses que vienen. Pero la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos, Jesús les dio una explicación, no teórica, sino práctica de lo que es servir a otros. Es agacharse, es humillarse, es reconocerlo al otro como importante, es gastar energía, gastar tiempo, gastar a veces dinero y hacer algo que el otro necesita. Les dio una clase práctica. Y cuando terminó, como cuando la maestra termina de explicar la clase y nos dice, ¿entendiste? ¿Entendiste lo que hice? ¿Entendiste? ¿Entendimos lo que es el servicio? Si entendimos lo que es el servicio, mis hermanos, tenemos que empezar a negarnos a ser solo consumidores. Yo me niego. Tiene que ser lo que el Espíritu Santo está grabando en tu corazón, que vos puedas decirle, yo me niego a ser solamente un consumidor, Señor, yo quiero servirte. Y cuando los que estamos sirviendo lo decimos también, porque también lo tenemos que decir, Señor, yo quiero servirte más, porque nadie llegó al extremo que llegó Jesús para servirnos a nosotros. Y nadie espera, Dios no espera que nosotros demos la vida por nuestros hermanos, pero sí espera que demos un poco de tiempo, unos pesos, una oración, tiempo, visita, ayuda, que se necesita en la casa. El Espíritu Santo te pregunta, ¿entendiste lo que el Señor ha enseñado en esta noche? ¿Entendiste que este es el desafío para este año? Que se necesitan manos, que tenemos nosotros nuestra sede de Copelo, de Barrio Costa, de Beltrán, se necesitan maestros y ese trabajo cansa, se necesita gente que ayude con el fútbol, y ese trabajo cansa porque la rutina cansa y semana tras semana y la hora y encima el calor. Pero el servicio justamente vale cuanto más contratiempos se presentan, cuanto más entregues para servir a otros. ¿Entienden ustedes lo que les he hecho? Yo te pido que cierres tus ojos un momento mientras vienen los músicos. Y deseo realmente que esta palabra te interpele, te incomode, te inquiete. Y si te molesta, que te moleste. Pero es la palabra del Señor. ¿Entienden lo que significa servicio? Servicio no es para ser reconocidos. Servicio es para servir a otros, para suplir necesidad. Si te dicen qué bien, gracias, bienvenido sea, pero lo que yo espero no viene del hombre, yo espero lo que viene de arriba. ¿Entienden ustedes lo que les he hecho? Señor, en el nombre de Jesús,
el ejemplo poderoso de servicio que Jesús mostró, dejando su trono, haciéndose hombre y haciéndose siervo y siervo obediente hasta la muerte, para que yo pudiera alcanzar un lugar que de ninguna manera podría haber alcanzado sin ese servicio de nuestro Señor Jesucristo. Y tú me estás pidiendo, por supuesto, mucho menos. Me estás pidiendo que abandone mi lugar de consumidor exclusivo y sea también alguien que haga su aporte, sirviendo a otros. Que mire a mi alrededor, como los discípulos miraron la gente y uno dijo: despídenos, sácanos de encima este problema que tenemos. Y el Señor le dijo: no es un problema, es la responsabilidad de ustedes, denles de comer. Oh Señor, gracias porque como Andrés, al ver nuestro poco recurso, nos consideramos indignos, nos consideramos inútiles, nos consideramos que no servimos de mucho para lo que tú esperas de nosotros. Pero al ver también cómo actuaste, Señor, en tomar en tus manos lo poco de ese hombre y lo hiciste provechoso y alimento para una multitud, así también quieres hacerlo conmigo. Aleluya. Gracias, Señor. Yo te bendigo por tu palabra en esta noche y te doy gracias y te bendigo. Y lo hago porque sé que tu palabra no va a volver vacía, sino que va a producir, está produciendo la obra para la cual tú la enviaste en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.